Muy buenos días a todos los presentes. Les saluda Shermely Moina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEP, y les doy la más cordial bienvenida a nuestra presente capacitación virtual, donde expondremos sobre la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2024-2026. Ello dirigido a las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. En ese sentido, la presente capacitación tiene por finalidad de brindar mayores alcances sobre la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria, a fin de que los pliegos puedan participar activa y oportunamente en el desarrollo del proceso de programación multianual presupuestaria para el periodo 2024-2026. Bien, antes de iniciar con esta capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, damos inicio a esta capacitación virtual y para ello voy a dar la bienvenida a nuestra expositora Jocelyn Moreno Miñano, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal del MEP. Adelante, Jocelyn, bienvenida. Darle la bienvenida a todos los funcionarios que se encuentran conectados. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Jocelyn Moreno y soy la representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público. El día de hoy estaré a cargo de la capacitación virtual sobre la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria que da marco al desarrollo del proceso de programación multianual 2024-2026. El contenido de la presentación cuenta de 5 puntos. Primero revisaremos el marco normativo, luego los conceptos claves y objetivos de la programación de acuerdo a la directiva, las responsabilidades de la oficina de presupuesto, que es la oficina que lidera el proceso de programación, los principales cambios de la directiva para este año y una revisión general de los hitos de la programación multianual 2024-2026. Vamos a empezar con el marco normativo. Para empezar, veamos el marco normativo. Tenemos la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria, la cual ha sido aprobada mediante la Resolución Directoral 05-2023. Aquí se aprueba tanto la directiva como sus anexos, fichas y guía. Esta directiva contiene disposiciones técnicas para que los pliegos de los gobiernos, del Gobierno Nacional, Regional y Local, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los gobiernos regionales y locales, programen y formulen su presupuesto con una perspectiva multianual. Asimismo, también tenemos como marco normativo el Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Tenemos además la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Legislativo del Marco de la Administración Financiera del Sector Público. A continuación revisaremos los conceptos claves y objetivos de la programación, los cuales son importantes entender para poder continuar con el desarrollo de la programación presupuestal. Primero, vamos a definir qué es la programación multianual de presupuesto, que es la primera fase del proceso presupuestario y consiste en la estimación, aprobación y desagregación de las asignaciones presupuestarias multianuales de los 3 años consecutivos siguientes para el logro de metas de productos y proyectos. Asimismo, tenemos la formulación presupuestaria, que es el momento en el cual se realiza la desagregación, distribución y estructuración de la información del primer año de esta asignación presupuestaria multianual. Y por último, vamos a definir la asignación presupuestaria multianual, que es el límite máximo de los créditos presupuestarios que va a recibir cada pliego. Y es importante precisar que esta APM tiene carácter vinculante en el año 1 e indicativo para los 2 años siguientes, y esta es revisada anualmente y puede tener algunos cambios en base a los supuestos utilizados para su estimación. Esta programación busca reflejar una propuesta estratégica en la cual se hayan revisado los resultados de evaluaciones realizadas por la DGPP, así como la de las entidades, para poder generar procesos de optimización y distribución eficiente de los recursos. A continuación, en la siguiente diapositiva veremos los objetivos de la programación multianual presupuestaria. Tenemos 5 principales objetivos, que es 1, prever los recursos para el logro de las prioridades de cada sector y entidad.
Asimismo, proponer la distribución de la asignación presupuestaria multianual para cada año fiscal. Además, proponer el desagregado de esta asignación a partir de la estimación de los recursos disponibles en los programas presupuestales, acciones centrales y acciones presupuestarias que no resulten en productos, AP-NOP. Además, también tenemos como objetivo determinar la estructura funcional programática para las categorías presupuestarias de acciones centrales y AP-NOP. Y todas estas acciones tienen un objetivo final, que es contribuir al manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas y la asignación eficiente del gasto público. En el siguiente punto vamos a revisar las responsabilidades de la Oficina de Presupuesto. Las responsabilidades que tiene esta oficina son diversas y vamos a empezar con que tiene que brindar apoyo técnico a la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Esta comisión es presidida por el jefe de presupuesto y se encarga de coordinar todo el proceso de programación para el objetivo y el cumplimiento de los resultados esperados. También tiene como responsabilidad proponer la distribución de la asignación presupuestaria multianual para los 3 años de la entidad. Asimismo, comunica el monto de los recursos asignados con cargo a la APM a las diversas unidades ejecutoras y también a las oficinas que conforman dicha comisión. También prepara y propone la información requerida para la programación multianual y se la presenta al titular del pliego, la cual deberá ser luego remitida a la Dirección General de Presupuesto Público. Por último, debe verificar que la programación multianual presupuestaria registrada en el módulo de programación multianual esté acorde con los parámetros de distribución de la asignación presupuestaria establecida y comunicada por la DGPP en el marco de la Directiva de Programación. A continuación vamos a revisar los principales cambios de la directiva que se ha publicado este año. Uno de los principales cambios se encuentra en las obligaciones de los responsables de los programas presupuestales y productos de los programas presupuestales, que está en el artículo 6. En este caso, el responsable del programa presupuestal deberá verificar que la desagregación de la APM en los programas presupuestales cumplan con los criterios de programación que fueron establecidos en su diseño. Asimismo, en el artículo 7, en las etapas de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, se ha incluido una etapa para poder evaluar las proyecciones de gasto multianual de proyectos estratégicos y también se ha eliminado la etapa de sustentación del desempeño y logro de resultados. Adicionalmente, en el artículo 8, sobre la estimación de ingresos, se ha precisado que las entidades no deben registrar como parte de sus ingresos percibidos los conceptos que se encuentran contemplados dentro del alcance del Decreto Supremo 43/2022. Asimismo, las modificaciones que se puedan realizar a la estimación de ingresos que han realizado los pliegos deben ser solicitadas a través del aplicativo de gestión de solicitud de modificación. En el artículo 9, sobre la estimación, aprobación y comunicación de la asignación presupuestaria multianual, se ha precisado que para este año los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales pueden solicitar modificaciones de su asignación presupuestaria multianual, pero la deben hacer a través del aplicativo de gestión de solicitudes de modificación. Siguiente, por favor. En el inciso 12.1.1 del numeral 12.1 del artículo 12, que está referido al personal activo y pensiones, se ha incluido una precisión de que adicionalmente al registro de información en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, se va a considerar en la estimación de la asignación presupuestaria la información que sea remitida por la dirección a cargo de este aplicativo sobre los requerimientos que están próximos a registrarse en el mismo, siempre que cuenten con opinión favorable de esta. Asimismo, en el inciso 12.1.3 del numeral 12.1 del artículo 12,
que se refiere a las donaciones y transferencias, se ha hecho algunas precisiones. Por ejemplo, primero se ha señalado que previo al registro de las cuotas de los organismos internacionales no financieros, de los cuales el Perú es un país miembro, que se registran en el módulo complementario web de formulación, los pliegos deben enviar dicha información al Ministerio de Relaciones Exteriores y este será el encargado de enviar esta información posteriormente a la DGPP. Asimismo, la estimación de la programación de transferencias para financiar inversiones debe utilizar como fuente de información el formato número 12 de seguimiento a la ejecución de inversiones del Banco de Inversiones. En el inciso 12.1.7 del numeral 12.1 del artículo 12, que está referido a la adquisición de activos no financieros, se precisa que la OPMI del pliego debe validar la información que se utilice para la programación presupuestaria de inversiones. Asimismo, se hace una precisión para señalar que el presupuesto participativo deberá realizarse considerando todos los criterios que le aplican a los proyectos en general, de acuerdo a lo que está detallado en el presente inciso. Asimismo, en el artículo 10 sobre la revisión de asignación y ejecución presupuestaria se define este nuevo proceso, el cual busca analizar la programación, gestión y ejecución del gasto histórico y actual de los pliegos presupuestarios, así como la información sobre el desempeño de sus intervenciones para poder identificar los ahorros que se puedan reorientar hacia otras prioridades de gobierno. Es importante señalar que el resultado de este proceso será un insumo para la estimación de la APM. Además, tenemos otros cambios, como por ejemplo en el inciso 12.1.8, se menciona que en la incorporación se incorporan medidas para la programación de proyectos estratégicos. En este caso tenemos a dos grandes grupos. Uno es la cartera estratégica para proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y otros proyectos. Y además tenemos a los proyectos prioritarios y estratégicos de los gobiernos subnacionales. Asimismo, tenemos en el artículo 19 sobre la desactivación, fusión, creación u otros mecanismos que el marco legal vigente habilite unidades ejecutoras. Se ha incluido una precisión de que la relación de unidades ejecutoras que se presentan al MEF debe considerar aquellas unidades ejecutoras que recibirán recursos para el año fiscal que comprende la fase de formulación presupuestaria. Asimismo, en la primera disposición complementaria final sobre pautas, donde se brindan pautas complementarias, la DGPP señala que podrá requerir información adicional para cualquiera de las fases de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, las cuales serán comunicadas oportunamente a las entidades para señalar qué efectivamente es esa información y los plazos que se esperan para el envío de la misma. Por último, en los anexos se han hecho dos precisiones. Una, se ha incorporado clasificadores de gasto para poder diferenciar las contribuciones a salud, tanto del personal administrativo y las contribuciones a salud de los regímenes especiales. Y finalmente hemos actualizado todos los plazos de los diversos hitos de la programación multianual presupuestaria, así como los plazos de las solicitudes de información. Ahora vamos a revisar los hitos de la programación multianual 2024-2026. Estos hitos aplican para los pliegos del gobierno nacional, regional y local. Tenemos aquí un breve resumen de los grandes hitos de la programación y podemos ver que tenemos primero la estimación de ingresos que se desarrolla a partir de enero hacia el inicio de marzo. Asimismo, también tenemos la proyección de gasto multianual de proyectos estratégicos que va de un periodo similar y culmina a fines de marzo, los cuales son insumos principales para el siguiente hito, que es la estimación de la APM, el cual se concluye
con la aprobación de la misma en Consejo de Ministros, que se espera realizarse a inicios del mes de mayo. Después de ello tenemos un siguiente granito, que es la desagregación de la asignación presupuestaria multianual y la formulación presupuestaria, la cual se desarrollará entre mayo hasta el mes de julio, y dentro de ella se realizarán reuniones de sustentación para validar la formulación presupuestaria que realizan los pliegos. Luego de ello, esto será insumo para el proyecto de ley de presupuesto que se envía al Congreso para la etapa ya de aprobación del presupuesto, la cual incluye un debate con el Congreso y la aprobación del mismo a través de la ley de presupuesto. A continuación vamos a ver el detalle de estos grandes hitos. Primero veremos la estimación de ingresos. Siguiente, por favor. La etapa de estimación de ingresos consiste en la estimación de los flujos y saldos de balance financieros que prevén recaudar los pliegos durante la programación multianual presupuestaria. El objetivo principal de este proceso es brindar una proyección de ingresos adecuada y precisa que se necesita para la estimación de la asignación presupuestaria multianual. Asimismo, tenemos objetivos específicos. Uno es mejorar la estimación de la recaudación, que busca reducir esta brecha que se identifica entre el PIA y el PIM, y darle mayor precisión a estos números, ya que a partir de los mismos se colocarán límites a la incorporación de mayores ingresos durante la fase de ejecución presupuestaria. Asimismo, tenemos como objetivo respetar el uso específico de los ingresos, los cuales tienen marco legal vigente para que ciertos recursos solo puedan ser asignados a genéricas específicas, por lo cual se busca identificar ello, y esto aplica para los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales. Actualmente los pliegos ya han registrado la estimación de ingresos en el módulo de programación multianual y se encuentran sustentando dicha estimación. Asimismo, se está revisando las solicitudes de modificación que han realizado los pliegos, y se está realizando un piloto con 8 gobiernos regionales para poder recoger la información sobre los usos específicos de los ingresos. A continuación vamos a ver el siguiente gran hito. El siguiente hito es la proyección de gastos multianuales de proyectos estratégicos. Para ello, la DGPP solicita la proyección de gasto multianual de proyectos estratégicos con la finalidad de utilizar esta información como insumo para la estimación de la asignación presupuestaria multianual, así como para hacer un ejercicio de proyección multianual en el largo plazo que nos permita identificar los recursos para financiar nuevas intervenciones y proyectos. Estas proyecciones se solicitan para dos grandes carteras. La primera cartera son sobre los proyectos que se encuentran en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad y otros proyectos, como son aquellos que se encuentran bajo la modalidad de APPs, aquellos que se encuentran bajo la modalidad de obras por impuestos, que son parte de los proyectos especiales de inversión pública o proyectos que son ejecutados mediante los contratos de Estado a Estado. Asimismo, en estas proyecciones se pueden incluir la estimación del gasto corriente asociado a estos proyectos siempre que corresponda. Adicionalmente, tenemos la cartera de proyectos prioritarios y estratégicos de los gobiernos regionales y locales. Estas entidades para ello deben identificar sus proyectos, aquellos que estén orientados al cierre de brecha de infraestructura o acceso a servicios prioritarios y que estén alineados a los objetivos y metas del desarrollo nacional, sectorial y territorial, los cuales deben ser priorizados para iniciar su ejecución en los próximos 4 años. Actualmente los pliegos ya han remitido esta información y la DGPP se encuentra en proceso de evaluación para identificar el espacio fiscal para financiar los proyectos estratégicos presentados. A continuación, vamos a revisar el siguiente hito, que es la estimación de la APM. Este proceso, la DGPP realiza este proceso conforme a lo establecido en el numeral 24.2 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1440. Esta APM se presenta anualmente al Consejo de Ministros para su aprobación.
La estimación se realiza en 2 etapas, conocidos como 2 instrumentos. El primero es la línea de base de la asignación presupuestal y el siguiente es la asignación presupuestaria diferencial. El primero, que es la línea de base de la asignación presupuestal, es la estimación del gasto necesario para mantener las políticas públicas vigentes. Y la asignación presupuestaria diferencial corresponde a la estimación que permite un ajuste, tanto sea positivo o negativo, de esta línea. Por ejemplo, para la asignación presupuestaria diferencial, se va a utilizar el nuevo proceso implementado en la directiva sobre la revisión de asignación y ejecución presupuestaria. Asimismo, se evalúa la factibilidad de financiar nuevas intervenciones o nuevas prioridades de gobierno. Es importante señalar que la APM puede incluir mayor detalle conforme al nivel que la DGPP disponga, el cual se debe respetar durante la fase de programación multianual y presupuestaria y formulación presupuestaria. Asimismo, para los gobiernos locales, será como la APM es comunicada por la DGPP a través del módulo de programación multianual y esto solo corresponde para las fuentes de financiamiento de recursos ordinarios y recursos determinados. El resto de fuentes de financiamiento y rubros está a cargo de los mismos gobiernos locales. Es importante también señalar que la APM es comunicada por la DGPP mediante oficio y esta cuenta con el diploma general de la APM de gastos y la APM de ingresos. En la APM de gastos, esta se presenta a nivel de fuente de financiamiento, categoría de gasto y genérica de gasto, y en el caso de la APM de ingresos se presenta a nivel de fuente de financiamiento, flujo y saldo de balanza. Asimismo, también se presentan anexos específicos, que son documentos que acompañan a estos diplomas y brindan mayor detalle sobre la asignación y desagregación que deben hacer los pliegos o las unidades ejecutoras. Por último, vamos a revisar el hito de la desagregación de la APM y la formulación presupuestaria. En este caso es importante resaltar que existen criterios generales que se desarrollan en la Directiva de Programación que todo gasto debe cumplir. Primero, se debe dar continuidad a todos los procesos y compromisos asumidos, así como las previsiones autorizadas por cada entidad. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de un contrato multianual de una inversión, el cual requiere financiamiento y debe ser considerado en la desagregación de la APM. Segundo, el gasto debe estar basado en una proyección de ejecución acorde al marco legal y a la capacidad operativa que cuente la entidad. Por ejemplo, si se va a programar una inversión, se debe actualizar los cronogramas de ejecución que estén basados en los hitos logrados por el proyecto. Tercero, el gasto debe guardar consistencia con la información de los diversos sistemas informáticos del sector público en materia de personal, proyectos y bienes y servicios u otros. Por ejemplo, siguiendo el gasto en inversión, la programación de proyectos deberá considerar la información reportada en el formato 12B del Banco de Inversiones, que refleja el avance del mismo, así como el estado en el que se encuentra. Finalmente, el gasto debe ser pertinente y estar orientado al cierre de brechas. Es decir, debe reflejar acciones correctivas en función de revisiones del gasto, análisis de costo-efectividad y eficiencia, así como el monitoreo y evaluaciones. Pero también debe estar sustentado en criterios de focalización y priorización que conduzcan al cierre de brechas de los indicadores de desempeño. En el caso de inversiones, cuando voy a programarla, debo considerar efectivamente una inversión que se encuentra en el programa multianual de inversiones para asegurar que efectivamente la inversión cierre una brecha y además que ha sido priorizada en el base de los criterios sectoriales. Aquí es importante resaltar que a partir del mes de abril, la Dirección General de Presupuesto Público brindará capacitaciones respecto a la programación de los distintos componentes de gasto. Sin perjuicio de ello, vamos a hacer un repaso en la siguiente lámina sobre los puntos más importantes. Entonces vamos a repasar ahora los criterios específicos que deben cumplir diversos componentes de gasto. Por ejemplo, para el componente personal y pensiones, las entidades deben priorizar
la planilla vigente que está registrada en el AIRSP y la información sobre la implementación de reformas previstas, por ejemplo, como el servicio civil, así como las medidas remunerativas vigentes, entre otros. Para el presupuesto en materia de bienes y servicios se deberá considerar las metas de producción y provisión, así como el costo de los insumos que deben ser sustentados con datos en el CIAP y otros sistemas, por ejemplo, de patrimonio, productos y servicios. Además, se debe priorizar los compromisos y obligaciones contractuales, los servicios básicos, entre otros, para prever la operación y también para prever la operación y mantenimiento de las inversiones realizadas. En cuanto a donaciones y transferencias, se debe priorizar los proyectos o productos en el marco de convenios suscritos y o las respectivas adendas que se financien, que se encuentren en el programa multianual de inversiones. En el caso del endeudamiento y contrapartidas, se debe priorizar los préstamos que ya están suscritos y vigentes, así como los préstamos que se encuentran por concertar. En ambos casos, se debe considerar las respectivas contrapartidas. En el componente de adquisición de activos no financieros, es importante señalar que los proyectos que deben ser programados son aquellos que se encuentran en la cartera de inversiones del programa multianual de inversiones y deben seguir el orden de prelación establecido en la directiva. En este caso, primero deberán ser programados aquellos proyectos que se encuentran en liquidación, luego los proyectos que culminen en el año de formulación, después de ello, los proyectos en ejecución que culminen en otros años y así hasta llegar a los proyectos nuevos. Y tenemos otros conceptos adicionales que también deben ser programados, como los subsidios, subvenciones y otras transferencias, los impuestos arbitrios y la adquisición de activos financieros. En la siguiente lámina vamos a revisar los plazos que tenemos para los hitos de este proceso. El proceso implica el registro de la información en el módulo de programación multianual, el cual tiene como plazo para el gobierno nacional y gobierno regional el 15 de mayo y el 17 de mayo. En el caso de qué pliegos del gobierno nacional deben culminar su registro el 15 de mayo o el 17 de mayo, estos deben ser revisados en los anexos de la directiva. Y para el caso de los gobiernos locales, tienen 3 plazos, que es tanto el 19, 22 y 24 de mayo, de acuerdo también al desagregado que se presenta en los anexos de la directiva. A continuación vamos a ver también otros hitos que implican el registro de información en el módulos de la DGPP. Por ejemplo, tenemos la creación, modificación y eliminación de indicadores de desempeño, los cuales deben ser registrados mediante el SICAL, que es el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de Gasto, y también, el cual tiene que ser registrado hasta el 31 de mayo, y también tenemos el registro de metas multianuales de indicadores de desempeño, que también se registra en el mismo sistema, el cual tiene como plazo el 30 de junio. Asimismo, tenemos 2 actividades adicionales, que es el registro de subvenciones a personas jurídicas no públicas y el registro de cuotas a organismos internacionales, el cual se debe registrar mediante el módulo web de formulación y tiene como plazo el 19 de mayo. Este detalle también lo pueden encontrar en los anexos de la directiva. Por último, vamos a revisar las reuniones de sustentación, que son parte de este hito. Las reuniones de sustentación son aquellas donde los pliegos presupuestarios del gobierno nacional y gobiernos regionales deben exponer su propuesta de formulación y debe ser consistente con la información que ha sido registrada en el módulo de programación multianual. Estas se desarrollan de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo 2 del Gobierno Nacional y Regional, que presenta el cronograma de reuniones para la sustentación de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria del Gobierno Nacional y Regional. Aquí es importante precisar que la Dirección General de Presupuesto Público presentará y pondrá a disposición una plantilla de presentación y otros documentos de apoyo para que puedan
desarrollar la información que será presentada en estas reuniones. Eso para el gobierno nacional y regional, y adicionalmente también se cuentan con reuniones de sustentación para los gobiernos locales. En este caso, estas reuniones están organizadas por las municipalidades provinciales. En estas reuniones, las municipalidades distritales participan y sustentan su formulación presupuestaria en las fechas establecidas en el anexo 2 de gobiernos locales, que es el cronograma de reuniones de sustentación de la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria de los gobiernos locales. Ese es todo el desarrollo de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Jocelyn, por tu exposición. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material del presente tema desarrollado. Bien, ahora continuamos con estas preguntas frecuentes que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el link de inscripción. Vamos con la primera consulta, por favor. ¿Es obligatoria la conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria? Adelante, Jocelyn. Efectivamente, es obligatoria la conformación de la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria, de acuerdo a lo que se menciona en la Directiva de Programación. Esto es importante debido a que la programación presupuestaria es el resultado de una coordinación con diversas oficinas dentro de una entidad, por lo cual esta comisión significa este proceso de coordinación entre todas para poder tener un proceso de programación oportuno. Bien, gracias, Jocelyn. Tenemos una segunda consulta. ¿Con qué fecha de corte del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, AIRS, se asigna el monto de la asignación presupuestaria multianual APM de la planilla? Adelante. La fecha de corte que se utiliza para la asignación presupuestaria multianual de la planilla es el 31 de marzo, de acuerdo a los anexos que se presentan en la directiva. Gracias. Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Se puede programar proyectos nuevos con cargo a la APM? En este caso es importante recordar que la directiva presenta el orden de prelación de la programación de proyectos. En este caso se debe considerar siempre la programación de proyectos que tienen un mayor grado de avance y que se encuentran en la etapa de ejecución física. Si se han podido cubrir con la APM todos estos proyectos que implican una continuidad de estos mismos, se podrán financiar con cargo a la APM proyectos nuevos. En este caso no es posible de financiar proyectos en continuidad para que se programen proyectos nuevos. Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Se puede programar recursos a proyectos que no se encuentran en el programa multianual de inversiones con cargo a la APM? Adelante, Jocelyn. Gracias. No es posible programar proyectos que no se encuentren en el programa multianual de inversiones. Hay una articulación entre el programa multianual de inversiones y la programación presupuestaria multianual que solicita y requiere que las entidades hayan realizado un correcto proceso de programación multianual de inversiones durante el mes de febrero para que luego estos puedan ser asignados con cargo a la APM. Es por ello que mediante el sistema de programación multianual tampoco van a poder programar estos proyectos con cargo a la APM. Gracias. Bien, tenemos una última consulta. Los conceptos de ingreso contemplados en el Decreto Supremo número 043-2022-EF son estimados y registrados en la etapa de programación de ingresos en la fuente de recursos directamente recaudados. Adelante. Gracias. Es importante precisar que estos conceptos de ingreso contemplados en el Decreto Supremo 043-2022 no deben ser programados en la etapa de programación de ingresos, dado que de acuerdo a este mismo decreto, estos recursos pasarán a ser de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. En este caso, los pliegos ya no deberían considerarlos en su estimación y por tanto no deberían ser registrados en la etapa de programación de ingresos.
Bien, muchísimas gracias, Jocelyn, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes el día de hoy. De esta manera, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el presente tema desarrollado o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con nuestros especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en la página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones virtuales de la DGPP los pueden encontrar a través de la página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día.